Hoy vamos a hablar sobre la retinopatía diabética y la complicación de edema macular. Pues primero, la retinopatía diabética es una de las principales causas de pérdida de visión a nivel mundial, especialmente entre pacientes de 25 a 74 años, ¿verdad? En cuanto hablamos de esta patología, hay tres términos que tenemos que recordar. El primero es que donde tenemos una retinopatía diabética no proliferativa. Y esto se caracteriza por cambios vasculares intrarretinianos sin desarrollo de tejido fibrovascular extrarretiniana. Esto puede ser leve, moderada o severa. Luego tenemos la retinopatía diabética proliferativa, que se presenta con neovascularizaciones retinianas debido a isquemia inducida por diabetes. Esto también se clasifica como una enfermedad temprana o con características de alto riesgo. Luego tenemos el edema macular diabético, que es el resultado de una permeabilidad vascular anormal y se puede desarrollar en cualquier etapa de la retinopatía diabética, y esto se clasifica según la afección del centro de la retina. Puede ser que el centro está afectado o no afectado. En el caso que es un centro afectado, pues aquí tenemos el subcampo retiniano central de 1 milímetro de diámetro engrosado en los resultados de los ET, ¿verdad? Y en el no afectado es cuando el engrosamiento de la retina se produce solo fuera del subcampo central de la retina. Epidemiológicamente, pues la diabetes mellitus es una epidemia mundial que va en aumento. Se estima que afectará a 700 millones de personas en el año 2045, con un correspondiente incremento en la prevalencia de la retinopatía diabética. Aproximado un tercio de la población mundial que tiene diabetes mellitus también tiene retinopatía diabética, y de este grupo un tercio presenta una forma de retinopatía que amenaza la visión, y esto pues simplemente nos hace entender o poner énfasis en la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado. Hablando un poquito de la patogénesis de la retinopatía diabética, pues aquí la exposición prolongada a la hiperglicemia altera negativamente las vías bioquímicas y moleculares. Esto provoca aumentos en el estrés oxidativo inflamatorio, lo que da productos finales de la glicación avanzada y alteraciones en vías específicas, causando daño endotelial y pérdida de pericitos. Los factores sistémicos como la hipertensión y la hiperlipidemia pueden exacerbar la patología. Además, se asocia también con anomalías hematológicas neurales con aparición y progresión de la retinopatía. El manejo médico sistémico, pues el control intensivo de la glucemia se asocia con un menor riesgo de aparición y progresión de la retinopatía diabética. Los estudios recomiendan que los pacientes alcancen un nivel de hemoglobina glicosilada inferior al 7.0%, ¿verdad? En los estudios que se han realizado sobre esta patología, pues se han logrado demostrar que incluso pequeños cambios sostenidos en los niveles de glicosilada tienen un efecto sustancial en la progresión de la retinopatía. El tratamiento eficaz de las comorbilidades, como que es la hipertensión y la hiperlipidemia, también puede reducir el riesgo de empeoramiento. El monitoreo regular es recomendado en todos los pacientes con diagnóstico de retinopatía, y la Academia Americana de Oftalmología nos proporciona con esta tabla donde se indica el tiempo recomendado para los exámenes iniciales y de seguimiento. Los pacientes que tienen diabetes tipo 1, pues ideal, se puede dar la primera consulta a los 5 años después de diagnóstico, y de ahí son consultas anuales. Pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 deben ser revisados por un oftalmólogo en ese momento y dado seguimiento cada año también. En pacientes o mujeres embarazadas que desarrollan diabetes gestacional, pues la revisión inicial se puede dar desde el primer trimestre, ¿verdad?
Y en caso de que no se encontró ninguna retinopatía o hay una retinopatía no proliferativa leve o moderada, pues el seguimiento se da cada 3 a 12 meses. Y ya en casos que el paciente ya progresó a una no proliferativa severa, pues sería cada mes o cada 3 meses. Aquí en la siguiente tabla tenemos la, la sugerencia de controles si el paciente presenta una retinopatía severa, ¿verdad? O si tiene o no presencia de edema macular. Hablando de la retinopatía diabética no proliferativa, pues aquí esto se caracteriza por cambios microvasculares limitados a la retina. ¿Sí? Los hallazgos típicos pueden ser hemorragias intraretinianas, microaneurismas, manchas algodonosas, anomalías microvasculares o irmas o alteraciones venosas. Y esto se clasifica como leve, moderado, grave o severa, según la extensión o el grado de los hallazgos clínicos. Existe la regla 421 que se utiliza para definir la gravedad de la retinopatía. Y aquí vamos a ver un poquito más de eso. Entonces se dice que las hemorragias intraretinianas graves, que son aproximadamente más de 20 hemorragias intraretinianas y microaneurismas que se presentan en los 4 cuadrantes. ¿Sí? Aquí en la foto figura 5.2 tenemos un fondo de ojo con hemorragias intraretinianas difusas. Y también tenemos perlas venosas definidas en 2 o más cuadrantes, como se observa aquí en la segunda imagen, y las irmas moderadas en un cuadrante o más, que ya observamos aquí en la tercera imagen. El tratamiento para los ojos con retinopatía no proliferativa sin edema macular, el enfoque principal es el control sistémico de los niveles de glucosa en sangre, lípidos y la hipertensión, ¿verdad? En caso que es una retinopatía no proliferativa severa, especialmente en pacientes con tipo 2, pero que tienen una baja probabilidad de seguimiento también, se puede considerar lo que es la fotocoagulación. Y también la terapia anti-VEGF, que ha demostrado reducir la tasa de complicaciones y mejorar la gravedad de la retinopatía en todos los niveles. Existen otros medios que pueden mejorar la gravedad de la retinopatía y así retardar la progresión de la enfermedad. Y nos dan, por ejemplo, la terapia con esteroides intravítreos, ¿verdad? Para edema macular, que logra reducir la gravedad de la retinopatía. En los estudios de Accord y Field se notó que la progresión de la retinopatía se ralentizó en pacientes con tipo 2 después del tratamiento con fenofibrato. Eso muy probablemente en función de los efectos del fármaco sobre los niveles de lípidos en sangre. Hablando de la retinopatía diabética proliferativa, la retinopatía diabética proliferativa, pues esto se caracteriza por la proliferación fibrovascular extrarretiniana, ¿sí? Esta progresa en 3 etapas. Primero está la formación de nuevos vasos finos, crecimiento y extensión de estos vasos, con aumento en componente fibroso y retroceso de los vasos dejando tejido fibrovascular residual. La neovascularización se clasifica según su ubicación dentro del disco óptico, o sea, neovasos de disco, o si extiende en otra parte, neovasos elsewhere, por su nombre en inglés. En la retinopatía proliferativa, pues se presenta con características de alto riesgo y esto se define como presencia de cualquiera de los siguientes: cualquier neovaso de disco con hemorragia vítrea o pre-retiniana, una extensión del neovasco mayor o igual a una cuarta parte del área del disco con o sin hemorragia vítrea o pre-retiniana, o una extensión del neovasco en otro lado mayor o igual a la mitad del área del disco con hemorragia vítrea o pre-retiniana. El tratamiento puede ser con el anti-VEGF, fotocoagulación o esteroides. El anti-VEGF pues, se ha demostrado ser muy eficaz para tratar el edema macular diabético y hacer retroceder la neovascularización retiniana en esta patología, ¿verdad? Los estudios han mostrado que los resultados visuales similares o mejor con anti-VEGF
es similar en comparación con pacientes que han tenido solo fotocoagulación. Sin embargo, los anti-VEGF requieren seguimiento frecuente. Existe casos también donde se puede combinar el tratamiento de anti-VEGF con panfotocoagulación para poder aprovechar los beneficios de ambos enfoques. Esteroides, aunque no es un tratamiento primario, pues también se ha indicado casos donde ayuda a reducir las complicaciones en ojos diabéticos. Pues la fotocoagulación es el tratamiento estándar, como habíamos mencionado, ¿verdad? Y esto lo que hace es destruye la retina isquémica y así reduce la producción de factores de crecimiento, aumenta la tensión del oxígeno en el ojo. Y eso se puede realizar en una o en varias sesiones. Existen los efectos adversos como que es la disminución de la visión periférica, sensibilidad al contraste. Y si no, pues tenemos el manejo quirúrgico, que sería la vitrectomía, que está indicado en casos de hemorragia vítrea persistente. Y aquí tenemos un listado de en qué casos vamos a realizar una vitrectomía. Pues como habíamos mencionado, una hemovitrea que no desaparece, que es recurrente, una hemorragia subleidea premacular densa, un DR por tracción, un DR combinado que sea de tracción reumatógeno, un glaucoma inducido por glóbulos rojos o neovascularización del segmento anterior con opacidades del medio de los medios que impiden la realización de una panfotocoagulación. Y ahora hablando un poquito de edema macular, con el estudio de la GF, esto nos permite clasificar el edema macular en dos formas, según el patrón de fuga del colorante a través de los capilares. Tenemos primero lo que es el edema macular focal y el edema macular difuso. En caso de focal, pues aquí se observa de forma precisa los puntos de fuga de la fluoresceína. De manera clínica se pueden observar exudados duros circinados alrededor del punto central de fuga. Y en el caso de una edema difusa, pues se observa fuga del colorante en fases tardías del estudio sin que sea posible determinar en qué puntos se origina la fuga. En el tratamiento de edema macular es importante recordar que el control glicémico y los factores de riesgo sistémicos que se asocian a esta patología y su progresión, pues es muy importante tener un control y manejo adecuado de los patologías asociadas, ¿verdad? En lo que es el tratamiento de edema, pues hay varias opciones. Primero es la fotocoagulación con láser, que es muy eficaz en el sentido que reduce el riesgo de pérdida visual moderada, aunque solo el 3% de pacientes mejora significativamente la visión, ¿verdad? Complicaciones de esto puede causar neovascularización coroidea y pérdida de campo visual. Entre las técnicas de láser avanzadas tenemos el láser focal, energía o micropulsado amarillo. También podemos apoyarnos de los corticoides intravítreos. Tenemos la triamcinolona y el implante de dexametasona. Y el beneficio de estos, pues claro que tienen su efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Actúan sobre las citocinas y factores inflamatorios en el edema, muestran buenos resultados en el tratamiento y es efectivos en pacientes que no responden bien a un anti-VEGF. Eh, Entre la terapia antiangiogénica tenemos la bevacizumab, que es el anti-VEGF, el ranizumab y el alfibercept. Y como último recurso, pues está la vitrectomía, ¿verdad?